entonces el tema de la experiencia. Cogí esta foto aquí donde lo vemos a Wojtyla en uno de sus paseos por el campo, que le gustaba hacer con sus amigos, con sus alumnos, con la gente de su parroquia. Creo que esto muestra bien qué tipo de filósofo era Karol Wojtyla. No era un filósofo que escribía, digamos así, encerrándose en una biblioteca, que estaba todo el día encerrado, entre libros. Ciertamente que era un hombre muy estudioso, pero también era un hombre al que le gustaba mucho compartir sus ideas y sus reflexiones con la gente común y corriente, ¿no? Para ver qué es lo que ellos pensaban, para ver si lo que él estaba escribiendo tenía una adecuación con la experiencia de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Amor y Responsabilidad, obra de ética sexual, él siendo sacerdote sabía que su experiencia directa no era grande, o sea, era pequeña, pero sí tenía mucha experiencia indirecta que venía justamente de este contacto con las parejas, con las personas comunes y corrientes, ¿no? Con los jóvenes. Entonces, este es un elemento importante de la filosofía de Wojtyla. El punto de partida tiene que ser siempre la experiencia, no una idea, sino la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un momento en el que él habla de Kant, la visión que Kant tiene del amor, ¿no? El amor conyugal entre el hombre y la mujer, para el filósofo Immanuel Kant, que todos ustedes ya deben conocer, del siglo XVIII, representante del iluminismo. Para él, el amor conyugal es simplemente la afirmación de la dignidad del cónyuge en todos los actos que cada uno de los cónyuges realizan en el convivio que ellos tienen, el uno con el otro. No entran de forma alguna los sentimientos, como los sentimientos no entran en ninguna parte de la ética de Kant. Bueno, en una partecita, que después les voy a explicar qué partecita es esa, pero en la génesis del amor conyugal no juegan ningún papel. E incluso, dice Kant, bueno, no hay nada que hacer, o sea, el hombre tiene sentimientos y hay que no hacerles caso, y sería mucho mejor si el hombre no tuviera sentimientos, porque allí el amor sería, digamos así, más puro, sería menos interesado, ¿no? Sería pura afirmación de la dignidad de la persona amada. No habría estos motivadores impuros, ¿no? En el amor humano. Y Carlos Wojtyla dice, bueno, ok, entiendo, pero la experiencia humana de amar no es esta. La experiencia humana de amar es que los sentimientos juegan un papel importante, tienen un papel, tienen un lugar, no son lo principal en el amor, pero tienen su importancia y de hecho sin ellos no podría surgir el valor humano, el amor humano. Es como una especie de materia que prepara el camino para el amor humano y que nos permite experimentar, sentir el amor. Y los seres humanos necesitamos de eso. Entonces, un ejemplo de cómo la diferencia entre estos dos filósofos, ¿no? Wojtyla es un filósofo más. Puede ser que en el mundo de las ideas tenga sentido esto que dice Kant, pero cuando yo hablo con las parejas, cuando yo veo a los jóvenes, cuando yo veo a los matrimonios de todas las edades, yo me doy cuenta que es un ingrediente importante del amor el sentir, los sentimientos y las emociones. Entonces lo que hay que hacer es entender cuál es el papel real del amor en el acto ético y en el acto ético por excelencia que es el amor. Bien, entonces vamos de lleno a entender un poco mejor desde el punto de vista técnico de qué está hablando Wojtyla cuando dice experiencia del hombre. ¿Qué es lo que él entiende por experiencia? Entonces, en primer lugar, él entiende por experiencia un gran proceso cognoscitivo, en el cual el hombre establece un contacto cognoscitivo con la realidad. O sea, la experiencia en general es un proceso cognoscitivo en el cual el hombre entabla un contacto con, digamos así, lo real, ¿no? Todo lo que está ahí en la realidad como un todo. Y bueno, ahí nosotros tenemos una diversidad muy grande de seres con los cuales el hombre establece un cierto contacto, y más específicamente dentro de ese gran conjunto de seres que de los cuales el hombre puede tener experiencia, está él mismo.
Y entonces ahí hablamos de la experiencia del hombre. O sea, la experiencia del hombre es el gran proceso cognoscitivo en el cual el hombre establece un contacto cognoscitivo consigo mismo que tiene un carácter continuo con momentos de mayor o menor nitidez. Sí, hay momentos en el que estamos más despiertos, digamos así, más conscientes de nosotros mismos y otros en que estamos menos. A esto se está refiriendo Wojtyla cuando dice mayor o menor nitidez. Podemos decir que, claro, es un gran proceso, pero que dentro de este gran proceso hay también una serie de experiencias que juntas, sumadas, dan como resultado este gran proceso que es la experiencia. ¿Cuál es el fundamento de todo este proceso que se llama experiencia del hombre? El propio hombre, que se revela a partir de todas las experiencias y que a la vez está en cada una de ellas. Ahora hablamos de una palabrita más que se suma a la de experiencia y que es muy importante para Wojtyla y que está muy intrínsecamente relacionada con la experiencia, que es la comprensión. Estoy citando a Karol Wojtyla en Persona y Acto, página 32 de esta edición de Biblioteca Palabra. En estricta relación con este contacto, del cual hablábamos, que es la experiencia, transcurre un proceso de comprensión que también tiene sus momentos y su continuidad. Parece que cada experiencia sea también una comprensión. Entonces, esto es una afirmación importante. Fíjense ustedes. Cada experiencia es también una comprensión. Claro, es una comprensión que está, digamos así, como que encriptada, para usar un lenguaje así de la informática, que es cuando un archivo está encriptado, ¿no? Está ahí comprimido y uno tiene que tener un programa que lo abra, ¿no? Que lo expanda, digamos así. Entonces, las experiencias que nosotros tenemos, sea de la realidad exterior a nosotros mismos, o sea, cada uno, de la experiencia que cada uno tiene de sí mismo, nosotros no las, usualmente, y muchas de ellas seguramente nunca lo haremos, no las reflexionamos mucho. Pero cuando reflexionamos sobre ellas, pensamos sobre ellas, nos damos cuenta de que ahí estaba escondida una cierta comprensión, ya, ¿no? Podríamos decir una precomprensión, ¿no? Si entendemos por comprensión ya una cierta, digamos, un discurso ya más elaborado, ¿no? En el cual uno ya pues da razón de sí mismo, de lo que le ha pasado, de lo que ha hecho, digamos que en cada experiencia ya hay como que una semilla de eso. En la otra clase puse un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es, a mí me gusta mucho ir al cine, lamentablemente ahora no puedo ir porque con la cuarentena, pero recuerdo una vez que fui al cine y vimos una película y yo salí del cine con una sensación un poco negativa. O sea, eso. Y alguien me preguntó, oye, ¿qué te pareció la película? Y yo le dije, ¿sabes qué? No me gustó mucho. Eh, y mi amigo me dice, ya, pero ¿por qué no te gustó? Y poco a poco yo fui recordando la película y dando algunas, qué es lo que no me había gustado. Bueno, los personajes, son demasiados personajes. Me parece que el director no tuvo tiempo realmente de desarrollar la historia de cada personaje de tal forma que el personaje fuera coherente consigo mismo. Me parece que la película duró 2 horas, bueno, era hora y media y todavía estaba presentando los personajes, entonces no tuvo tiempo para generar la tensión de la historia que hiciera que el final, el desenlace final, tuviera realmente un efecto digamos, catarsis, ¿no? En los que lo ven, porque dices, esta tensión tremenda que se generó, ahora se soluciona. Entonces, en el fondo, todos salimos un poco como angustiados de la película. Pero todo esto
estaba como que implícito en esa sensación un poco negativa que yo tenía, solo que era necesario que yo lo, digamos así, desencriptara, pero ya estaba allí, en esa especie de sentimiento, estaba esa comprensión allí encriptada, ¿no? Es un ejemplo, obviamente es un ejemplo de la estética, pero lo podemos aplicar también a la ética, ¿correcto? O sea, en una determinada situación, yo hice algo y no me sentí bien al hacer ese algo. Sentí que algo estaba ahí fuera de lugar y después, reflexionando sobre ello, me doy cuenta de que, bueno, actué mal en esa situación y explicito esa comprensión que estaba ahí como que encriptada dentro de la experiencia en sí de ese acto que yo realicé. Hay aquí una afirmación muy importante de Wojtyla, que quizás exige una explicación. Él dice, no hay en el hombre experiencia puramente sensible. Y dos puntos. ¿Qué significa esto de estabilidad del objeto? Voy a explicar un poco mejor, ¿no? Dice Wojtyla, la experiencia del propio yo se produce en los límites de la experiencia del hombre. En el fondo, lo que estoy haciendo aquí es, en estas frases que están un poco desconectadas, en realidad no está muy bien esto, lo tengo que arreglar, pero lo que estoy queriendo decir es que en el fondo Wojtyla está aquí en un debate con otra gran corriente filosófica que valora también la experiencia como punto de partida del conocimiento, que es el empirismo. Solo que el empirismo pone entre paréntesis el yo y el hombre, y dice que en el fondo lo que hay son, lo que nosotros tenemos son experiencias individuales, pero que están todas separadas una de la otra, y no hay entre ellas una continuidad, no hay una estabilidad. Es como si la vida fuera esos dibujos animados antiguos, que en el fondo el cartunista lo que hace es dibujar al personaje en varias posiciones diferentes y cuando las juntas, todas esas, y las pasas rápido, parece que es un mismo dibujo que se está moviendo, pero en realidad no hay personaje, no hay el dibujo que se está moviendo, es una ilusión un poco que nosotros creamos y los empiristas tienen esta visión, o sea, dicen que en el fondo no hay hombre, no hay sujeto por detrás de las experiencias que nosotros tenemos. Eso es algo que nuestra mente crea, es algo que es posterior. Entonces lo que dice Wojtyla es, no, que no es así. O sea, que en realidad uno no puede simplemente presuponer que las partículas son anteriores, o sea, lo que él dice es, en el fondo no tendríamos posibilidad de pensar en las experiencias particulares, concretas, si no estuviera presupuesto el hombre. Entonces, la estabilidad del objeto es esto, el hombre, que es el objeto de la experiencia, antecede a cada una de las experiencias particulares que de él tenemos, sobre todo cuando ese hombre, que es el objeto de nuestra experiencia, somos nosotros mismos. Después dice, bueno, el conocimiento que tenemos del hombre, todo el conocimiento tiene su origen en la experiencia, o en la experiencia que yo tengo de mí mismo y de los otros hombres, pero también en las grandes obras filosóficas, de arte, de literatura, que nos muestran al hombre, ¿no? O sea, generalmente estos autores de estas obras es gente que se ha empapado, que ha profundizado, ¿no? En la experiencia del hombre. Un ejemplo interesante de esto es el escritor ruso Dostoyevsky, era un gran admirador del Quijote de Cervantes, decía que, elogiando al Quijote, decía, ¿no? Que si al final de la historia el hombre tuviera que comparecer a un tribunal y le preguntaran, ¿qué has aprendido de ti mismo a lo largo de toda tu historia? Y Dostoyevsky decía que el hombre podría ofrecer como respuesta un ejemplar del Quijote de la Mancha porque él entendía que Cervantes había captado en esta obra literaria realmente quién es el hombre, ¿no? Su identidad más profunda. Entonces, obviamente que el conocimiento que tenemos de quién es el hombre viene de nuestra experiencia personal, pero también de la experiencia de los demás y que algunos de esos otros son genios, entonces podemos aprender mucho de ellos y eso retroalimenta también cómo nosotros experimentamos nuestra humanidad, ¿no? Entonces aquí en este slide tenemos esta distinción importante de experiencia interna y externa. Obviamente que cuando yo experimento al hombre que soy yo, o sea, cuando yo tengo ese contacto
cognoscitivo conmigo mismo, bueno, ese tipo de experiencia es insustituible, porque nadie me puede experimentar a mí de la forma que yo me experimento a mí mismo. Yo me experimento desde dentro. La experiencia que yo tengo de mí mismo es realmente una experiencia interna que nadie más puede tener. Entonces, ese ángulo realmente de la humanidad es solamente accesible a mí. Y yo no lo puedo incluso comunicar eso. Es incomunicable, ¿no? Puedo hacer algunos ensayos y algo puedo exteriorizar, pero en realidad es solo accesible a mí mismo. Mientras que a los demás hombres, yo los puedo tener experiencia de ellos siempre de una manera externa. Por más que los aspectos que yo experimente de ellos no sean homogéneos, o sea, hay cosas que yo puedo conocer de los otros que son un poco más interiores y otras que son un poco más exteriores, más internas o más externas, en general mi conocimiento de los demás es siempre desde fuera. Entonces eso lo he resumido aquí, después ustedes vean cómo lo escribe aquí bonito Wojtyla, pero ese es el resumen básicamente, ¿no? Entonces, a pesar de estas distinciones que dice Wojtyla, él regresa un poco al comienzo y dice, bueno, son distinciones importantes, pero al final del día debemos reconocer que esta noción de experiencia del hombre es simple. O sea, si yo hablo con una persona simple y le digo, oye, todo lo que tú has aprendido sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea, ¿de dónde lo has sacado? Entonces, probablemente la persona te va a decir, bueno, sí, de la experiencia que he ido ganando con los años, ¿no? Entonces, Wojtyla trabaja con esta noción, solo que, bueno, la explica un poco mejor, hace estas distinciones a las cuales he hecho referencia. El conocimiento de la persona se manifiesta en la experiencia del hombre. Aquí en este momento quería preguntarles sobre esta frase. El conocimiento de la persona se manifiesta en la experiencia del hombre. ¿A alguien le suena un poco extraño esto o le llama la atención? Si tú te fijas en la experiencia del hombre, vas a poder conocer que él es persona. Pero si te fijas bien, pues eso es lo que en el fondo está diciendo aquí Wojtyla, y esa es su antropología. O sea, persona y acto es eso. Si nosotros fijamos nuestra atención en esta experiencia del hombre, que es la de actuar, nos vamos a dar cuenta de que él es persona. Si nosotros tenemos una agudez suficiente y una atención suficiente para describir realmente qué cosa es una acción y qué es lo que se requiere para que exista una acción, para que una acción sea realizada. O sea, ¿qué tipo de ser es capaz de realizar una acción? Si nosotros nos concentramos en esto, evidenciamos las estructuras que se encuentran por detrás de esto, nos daremos cuenta de que el hombre es realmente persona. Entonces, el punto de partida va a ser para Wojtyla esta experiencia, ¿no? El hombre actúa. Es una experiencia que se puede captar cognitivamente con la participación no solo de los sentidos, sino también del intelecto. Y esto, aquí hemos dado un paso más, o sea, con relación a lo que hemos venido diciendo de que en toda experiencia hay como que una especie de comprensión ya, una semilla de conocimiento. Aquí Wojtyla como que ha dicho, ya, pero ¿sabes por qué sucede esto? Porque el hombre es un ser que posee intelecto. Y ese intelecto está también presente en el conocimiento sensible del hombre. O sea, el conocimiento sensible del hombre no es puramente sensible. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si en este momento alguien toca mi puerta, este es un ejemplo que lo estoy tomando del filósofo Julián Marías. Yo voy a preguntar, ¿qué es lo que yo voy a preguntar? ¿Quién es? Yo no pregunto qué es, pregunto quién es. Porque yo no solamente he escuchado un ruido, sino que yo he escuchado a alguien, a una persona que está tocando mi puerta. Entonces, en el ruido, yo soy capaz de sentir más que solamente el ruido. Entonces, ¿pero por qué esto? Porque los sentimientos, los sentidos humanos, las potencias sensibles humanas, tienen una conexión con las potencias superiores humanas, con el intelecto, con la voluntad. Por eso es que nosotros somos capaces de sentir algunas cosas que no son directamente sensibles, pero lo son indirectamente en aquellas cosas que son sensibles. Esto es algo de teoría del conocimiento de Santo Tomás de Aquino, que es una de las cosas que yo defiendo en mi tesis, es que Wojtyla se inspira o es tiene una influencia fuerte de este tipo de aproximación, de que el hombre, la mujer, el ser humano, es capaz de sentir ciertas cosas que van más allá de lo material. O sea, se manifiestan materialmente, pero van más allá de lo material. La acción es un momento particular en la aprehensión, o sea, en la experiencia de la persona.
La actividad que llamamos acción no se puede atribuir en sentido estricto a ningún otro agente más que a la persona. Por tanto, la acción presupone a la persona. Cuando nosotros decimos, ya, el punto de partida de todo conocimiento que nosotros tenemos del hombre es la experiencia, hay una experiencia que llama la atención particularmente de Wojtyla, que es cuando el hombre actúa, cuando el hombre realiza una acción. Y he puesto en rojito allí lo que nos atañe más directamente, que el punto de vista asumido por la ética es precisamente esto. O sea, ¿qué es lo que la ética estudia? Todo estudiante de filosofía lo sabe, te lo dicen en la primera clase de ética. Estudia los actos humanos. El objeto de la ética son los actos humanos. Lo que pasa es que Wojtyla en persona y acto, ¿qué es lo que él hace? Retira este aspecto central de la ética, que es la acción. Dice, ya, yo voy a estudiar la acción, pero no en el contexto ético, sino que la voy a estudiar en el contexto antropológico. O sea, ¿qué es lo que ella me dice de quién es el hombre? No la estudio desde un punto de vista ético en persona y acto, sino desde un punto de vista antropológico. Pero, digamos que para nosotros, estamos en el ámbito de la ética, la vamos a estudiar desde el punto de vista ético. Pero yo quería dejar claro aquí para todos que, digamos que cuando Wojtyla entiende experiencia, es fundamental para él este tipo de experiencia, cuando el hombre actúa. La experiencia que nosotros tenemos de nosotros mismos cuando actuamos. Eso es fundamental para el conocimiento que podemos alcanzar del hombre. Vamos hablando sobre esta experiencia del hombre actúa, ¿no? Es preciso captar de manera objetiva, para objetivar este hecho, el hombre actúa, el dinamismo integral del hombre, un hecho experimental que no se nos presenta, sino sobre el telón de fondo de todo el dinamismo del hombre y estricta y orgánicamente conectado con él. El hombre tiene vivencia de su actividad como algo básicamente distinto de lo que sucede, es decir, de aquello que tan solo sucede en el hombre, pero que no es causado, hecho por el hombre en cuanto hombre. Entonces aquí ya comenzamos a hablar de algo diferente, ya comenzamos a hablar de un hecho diferente a este hecho, el hombre actúa, pero que acompaña de alguna forma al hecho, el hombre actúa. Dice aquí que es como el telón de fondo del hecho, el hombre actúa. Digamos que existe un dinamismo humano más amplio que es el telón de fondo de las acciones, de esta experiencia, el hombre actúa. Entonces yo ponía un ejemplo. Yo como profesor veo a los alumnos realizar varias acciones. Y por ejemplo, una acción importante es la acción de rendir el examen. Y uno se da cuenta que todos ellos realizan la misma acción. Incluso puede haber dos que se saquen exactamente la misma nota en el examen, pero uno lo hace tranquilamente, lo hace en 10 minutos, sale feliz de la vida de la clase, y el otro no, está transpirando, tenso, se come las uñas, se come el borrador, y usa hasta el último minuto que se le dio para hacer el examen y se va hecho un nudo de nervios. Pero los dos hicieron el examen y se sacaron la misma nota. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál es la diferencia? Es el telón de fondo, es cómo esa acción que ellos realizaron, la acción de rendir un examen, tuvo en cada uno de ellos un telón de fondo diferente, sentimientos diferentes, los cuales acompañaron esa acción. Entonces, a eso es a lo que parece que vamos a referirnos. Es un tipo diferente de experiencia a la experiencia del hombre actúa. Digamos que estos dos estudiantes, si yo les pregunto, ¿qué hiciste el día de hoy? Te van a decir lo mismo. He rendido examen de filosofía. Pero si yo les pregunto, ¿y qué te pasó mientras rendías el examen de ética? Las respuestas van a ser diferentes. Entonces estamos hablando de, disculpen que me olvidé de traducir el título aquí, dos vivencias estructuralmente diversas. Dice Wojtyla, ¿no? La vivencia de la existencia de dos estructuras objetivamente diversas en el campo de las vivencias. El hombre actúa y algo sucede en el hombre. Atestigua, por un lado, la íntima relación que existe en el hombre entre la conciencia y su propio ser. Por otra parte, en cambio, esa distinción vivencial proporciona a cada una de esas estructuras la interiorización y subjetivación propias de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, son dos estructuras diferentes estas experiencias. Yo actúo y algo me sucede, pero las dos son accesibles realmente a mi conciencia, son experiencias y de ellas yo puedo aprender quién soy yo. Esto es lo importante, ¿no? Las dos estructuras objetivas, el hombre actúa y algo sucede en el hombre, señalan dos direcciones fundamentales en el dinamismo del propio hombre. El hombre, dice Wojtyla, tiene vivencia de sí mismo como autor de sus actos, por lo que es su sujeto. También tiene la vivencia de sí mismo como sujeto,
aunque la vivencia de la subjetividad es distinta de la vivencia de la operatividad. Entonces la operatividad está más ligada a, bueno, yo soy el agente, yo realizo un acto. Mientras que la subjetividad es más, algo sucede conmigo, ¿no? Algo me impacta de una cierta forma. El hombre también tiene la vivencia de sí mismo como sujeto de todo lo que únicamente sucede en él. La vivencia de la subjetividad encierra también una cierta pasividad. La vivencia de la operatividad es activa desde su médula y por eso determina la acción humana. Cada acción humana no se completa solo mediante la trascendencia de la autodeterminación y operatividad, sino también mediante la subordinación de la autodeterminación y de la operatividad por la dinamización del yo subjetivo. En él, en este yo subjetivo, participan los dinamismos humanos somáticos y psíquicos, que también pueden activarse espontáneamente, aunque en la acción esos dinamismos se ponen de alguna manera a disposición de la voluntad. Entonces, por ejemplo, ¿no? En amor y responsabilidad, voy a dar un ejemplo de una, digamos así, activación. Dice aquí, ¿no? Que los dinamismos somáticos y psíquicos se activan espontáneamente. Entonces dice Wojtyla, hay veces en que cuando un hombre conoce a una mujer, la mujer le causa al hombre una gran impresión y viceversa. También puede ser que a la mujer el hombre le cause una gran impresión. Y eso no es algo que ellos hayan decidido que sea así, sino que es algo espontáneo, es algo de naturaleza reactiva, sensual, o sea, de la reactividad sensual. O sea, naturalmente el hombre es agradable a la mujer, agrada a la mujer, y la mujer naturalmente es agradable al hombre. Esto es espontáneo, ¿no? Entonces, nosotros no decidimos qué mujer nos va a causar una gran impresión o va a ser atractiva para nosotros. No lo decidimos, y para las mujeres, al contrario, con los hombres es igual. Pero lo que sí decidimos es qué vamos a hacer con eso. Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo que puse de Kant y cómo Wojtyla no concuerda con él? Porque para Kant los sentimientos solamente son, digamos, obstáculos para el amor. Bueno, para Wojtyla es diferente. Para Wojtyla los sentimientos son materias primas para el amor. Lo esencial en el amor, el elemento, digamos así, formal, es realmente el compromiso que yo asumo con la persona. Y los sentimientos que están allí y que surgen espontáneamente, yo los puedo usar como materiales que van a enriquecer y preparar el camino para la maduración del amor. Por eso es que dice aquí que estos dinamismos se ponen de alguna manera a disposición de la voluntad. Vamos a tratar más de eso en las próximas clases. Pero queda explícita aquí la diferencia entre el acto, que es realmente la decisión que la persona toma, ¿no? Yo realmente voy a hacer esta acción y va a ser responsabilidad mía, yo me comprometo como persona, eso es una cosa. Y otra cosa son todas estas cosas que me suceden y que son como que un material que está a mi disposición y que yo lo puedo aprovechar para enriquecer y fortalecer mi acción. No sé si fui lo suficientemente explícito, pero es eso. Ya quedó como una introducción para próximas clases.